Bienvenidos, es un placer que estéis aquí o que estén ustedes aquí. Jakiunde, la Academia de las Ciencias, las Artes y las Letras del País Vasco, Navarra y Aquitania, viene presentando un programa en torno a la música desde el año 2017. Este programa de actividades que hemos denominado Otsak Sonidos, este año, primero ha transitado por distintos lugares, siempre en relacionando la música con algo. Entonces hemos dicho que las artes suenan, que las ciencias suenan, que las religiones suenan, que la filosofía suena, que las ideas suenan, etcétera, etcétera. Llevamos ya 7 ediciones en este trabajo y este año lo que estamos haciendo, lo que nos va a entretener esta tarde, es exactamente hacer una reflexión sobre el papel de los medios de difusión en relación con la música. Y para eso, verdaderamente, contamos con unos ponentes de lujo. Bienvenidos, Fernando, Arturo. Muchas gracias por estar aquí, por haber aceptado nuestra invitación. Es un verdadero placer. Los dos son grandes divulgadores de la música, con unos currículums verdaderamente muy notables. Yo voy a esbozar nada más que un poco. Diría que Arturo Reverter es la voz de la crítica musical en España, tanto en prensa escrita como en televisión, en la radio. Ha sido director de Radio 2, Radio Nacional, es conferenciante habitual en distintos foros, ha publicado un buen número de libros sobre música, etcétera, 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 etcétera. Y Fernando Palacios, un navarro de Castejón de Navarra. De Castejón, también un gran divulgador. Él es compositor, es intérprete, es muy difícil definirlo, porque en música es casi todo, ¿no? Pero compositor, intérprete, escritor, creador audiovisual, muchas cosas más que no termino de decirlo. Seguro que todos lo conocen por sus programas, tanto en Radio Clásica, ahora en el Auditorio Nacional, en el Teatro Real de Madrid, etcétera, etcétera. Insisto, bienvenidos a los dos y muchísimas gracias por estar aquí. Claro, nos hemos propuesto hablar de divulgación musical, pero quizá por donde podemos empezar es por centrar un poco el asunto, porque divulgar es el proceso de acercar el conocimiento, un conocimiento determinado al gran público. Pero claro, si hablamos de música, ¿de qué música hablamos? Quizá deberíamos empezar por aquí, centrando de qué hablamos, de qué música hablamos, porque hay muchas sociedades, pero también hay muchas músicas, hay muchos planteamientos. Cuando queráis intervenir libremente. Lo único, sí, al público, también decirle que al final, por supuesto, abriremos un diálogo con ustedes, de manera que pueden hacer las preguntas que quieran en función de lo que les parezca bien opinar. Sí. Pues antes de empezar, si os parece, me gustaría, por complementar la información de la pareja, de los dos que vamos a estar aquí, junto con Teresa, decir que cuando me lo propuso Teresa, digo, Reverter y yo en una mesa, si somos el agua y el aceite, si nos vamos a poner aquí, si vamos a discutir, dice, eso es lo que quiero. Pero ¿sabéis por qué? Porque él fue mi jefe y luego fui yo su jefe. Y se vengó. Simplemente que sepáis que esto existe, ¿no? O sea, que no es que vengamos los dos aquí como los ositos amorosos, ¡ay, qué bien que venimos juntos! No. Entonces, por otra parte, yo admiro mucho lo que hace Arturo, aunque hay algunas cosas en las que estamos siempre discutiendo y espero que podamos discutir también hoy. Bueno, no hemos llegado todavía a las manos. No hemos llegado todavía. Bueno, ¿de qué música hablamos? Sí, claro. Bueno, en realidad deberíamos hablar de toda la música. Lo que pasa es que nosotros, los tres, nos dedicamos, sobre todo tú y yo, a la música llamada seria, la culta o como queréis calificarla, porque Fernando también está en ese mundo, pero está en otros, y ha estado y seguirá estando, abarca mucho más campos. Entonces, la música clásica, vamos a insistir en ese término tan tópico, pues está ahora y desde hace ya muchos años en una disyuntiva, en un terreno peligroso, porque los medios de comunicación, y lo digo por experiencia,
cuando hablan de música, hablan sobre todo de música ligera, dentro de lo ligero, todo tipo de tendencias. En los periódicos en los que yo he colaborado, pues la música clásica ocupa un mínimo espacio. Eso viene de siempre, pero ahora se ha agudizado más. Antes, cuando yo era jovencito, cogías cualquier periódico madrileño, yo vivía en Madrid, y siempre había 2 páginas, una seguro, todos los días, en donde se hablaba de los conciertos del día anterior, o de las óperas, o de lo que fuera del día anterior. Pero es que ahora eso no sucede. Tú coges El País, que es el periódico de mayor tirada, y a lo mejor a la semana hay una crítica, o a lo mejor 2. Coges La Razón, que es, de todas maneras, el que más críticas saca, y tampoco es diario. El ABC tampoco. O sea, la música clásica está, curiosamente, como postergada en los medios de comunicación, en las emisoras radioclásicas que se dedica a eso. Por tradición, aunque también hay dentro de Radio Clásica programas que atienden otro tipo de músicas, también como debe ser. Pero cualquier otra emisora en España, vamos, yo no conozco todas las emisoras de España, pero es raro que haya un programa donde se trate y se hable de música seria o de música clásica. Entonces, en ese sentido, y a pesar de que los medios de comunicación se han centuplicado y ha habido otras vías, ahora está la televisión, están los ordenadores, está la inteligencia artificial, que eso, bueno, hablaremos también. Pero ahora ese mundo de la música clásica está más constreñido, o sea, tiene menos difusión. Y eso que ahora podemos decir que hay más afición, como yo lo he observado, porque desde que estoy yendo a los conciertos, el primero que estuve fui a vir a Madrid en el 54, y el primer concierto al que asistí fue de la Orquesta Nacional en 1958. O sea, llevaba ya unos cuantos años, pero ya me interesaba la música. Ya oía en Radio Pontevedra alguna cosa rara de música clásica. Claro, llegas a Madrid y te lanzas, porque aquí, y aún así en aquella época había muy poco, porque en el año 54 en Madrid solo existía la Orquesta Nacional, la Orquesta Sinfónica, no existía la de la radio o televisión, solamente había unas sesiones de música de cámara en el conservatorio de la Asociación Nacional de Música de Cámara, cuartetos sobre todo, y había una asociación hispano-alemana que se llama Cantar y Tañer, que residía en el Instituto Nacional de Previsión. Pero fuera de eso, poca cosa. A lo mejor venía de paso una orquesta extranjera que hacía una gira, a lo mejor venía en el Teatro de la Zarzuela una compañía ambulante de ópera y hacía un bolo, o sea, no estaba nada organizado. Entonces había sed, teníamos sed de música, además música. Hombre, los tiempos pasan y aquello se fue abriendo, nacía la Orquesta de Radio y Televisión, se duplicaron los conciertos, la Nacional en vez de hacer uno hacía 3, pero en cuanto a la música contemporánea, pues había muchas cosas, pero también aisladas. En el Ateneo había unos conciertos de música moderna que dirigía Fernando Ruiz Coca, que fue durante años un crítico del Alcázar, me parece, pero eran cosas muy, muy aisladas. Y claro, uno estaba un poco sediento y mirando fuera, Bien, se funda, por ejemplo, los Amigos de la Ópera, la Asociación de Amigos de la Ópera de Madrid en el 64, y entonces ya teníamos ópera segura todas las primaveras, pero quedaban 2, 3, 4, 5 óperas. Eso fue la base de la que partió luego el Teatro Real, que acogió a los Amigos de la Ópera y luego los echó, porque ya no existen en el Teatro Real. Y evidentemente ahora hay miles de actividades. En Madrid es raro el día que no hay 3 o 4 conciertos. Pero aún así el público, que se ha ampliado evidentemente, sigue siendo reducido,
porque muchas veces somos los mismos y hay muchos conciertos que no se llenan. Entonces, digo yo, con los medios que hay ahora de difusión, no hablo ya de la prensa escrita, sino de Internet y de todas las críticas que se hacen ahora por Internet, periódicos online. Aunque la música clásica sí está presente, tampoco es suficiente para que la afición se duplique, lo cual también tiene que ver, y eso también se puede hablar más adelante, de lo que se enseña y cómo se enseña en los conservatorios, que es digno de estudio. Claro, habla Reverter de sus años, ¿no? Claro. Y comenta que en Madrid había eso, pero tienes que tener en cuenta que si había una orquesta en Madrid, en Pamplona estaba la Asociación de Santa Cecilia y tenía una orquesta que había fundado Sarasate hace más de un siglo. La más antigua de España. Claro. Es decir, que había las mismas orquestas en Pamplona que en Madrid, si lo ponemos así. Y aquí había el Orfeón Pamplones y no había un Orfeón de esa calidad en Madrid. Por lo tanto, eso, claro, ahora no se puede comparar, pero en aquellos tiempos sí que habría, a lo mejor había proporcionalmente mucha más afición a la música en Pamplona que en Madrid. Pues seguramente, porque además el tanto por ciento de habitantes de Pamplona es mucho más significativo en proporción que claro. En Madrid, que tiene 3 millones, tendría en aquella época, iban a los conciertos 7.500. Del mismo modo que cuando hablas de periódicos y de la radio, preguntad, ¿y quién oye la radio? Claro, es que eso yo me lo pregunto. Y una vez me contestó un chaval y me dice, la radio es lo que oyen los abuelos, la tele es lo que ven los papás y nosotros ni la radio ni la tele. Ellos lo que ven son tabletas y teléfonos, es lo que ven. Por lo tanto, cuando hablas de radio, es que no es lo mismo la radio ahora que lo que era la radio antes. ¡Hombre! Es que la radio ahora ha quedado reducido a unos cuantos aficionados entre los que me encuentro, unos cuantos fanáticos de escuchar la radio, que además tienes siempre pertenencia. O sea, yo soy de la SER, o yo oigo el programa de la Pepa por las mañanas, o yo por las tardes me voy al Franchino, o yo oigo siempre por las noches el programa Documentos de Radio Nacional, o yo prefiero irme a otras emisoras, ¿no? Pero lo normal es que eso prácticamente no existe. Es decir, que hay muy poca gente que oiga la radio. Hay mucha más que ve la televisión y, por lo tanto, que haya o no más programas de música en la radio, ¿a quién le importa? Pero fíjate que radio clásica, que es heredera de Radio 2, y Radio 2 es heredera de una cosa que se llama el tercer programa. El tercer programa de Radio Nacional era un programa que era un coñazo, porque eran todo conferencias y no había nada de música. Venía Camón Aznar y daba un rollazo, venía Julián Marías. Bueno, pues era un poco indigerible. Tenía que ser muy aficionado a la filosofía y la literatura envasada. Pero un buen día, yo no sé a quién se le ocurrió, a lo mejor a Enrique Franco, que en aquella época era el jefe de música, de programas musicales de Radio Nacional, y luego fue director de Radio 2, ya creada Radio 2, pero el primer director de Radio 2 no fue Enrique Franco, fue Alfonso... no me acuerdo, te lo he dicho antes a ti, me parece, o te lo he dicho a ti. Bueno, a mí me lo has dicho. Gallego, Alfonso Gallego. Sí. Eso. Y luego vino Enrique Franco y luego vine yo, pues porque Enrique Franco se jubiló y a ver quién puede ser director de esto. Pero, un momentito, cuando llega Reverter a dirigir Radio Clásica, por hablar de Radio Clásica, que esto es un tema que Arturo y yo dominamos, la verdad, es un tema que conocemos bien por haberla dirigido. Dominamos y sufrimos. Sí, le hemos sufrido y tal, y podemos estar hablando de esto, todo lo que queráis, si queréis, en las preguntas, pero no por no hacer solamente una mención a Radio Clásica. Pero ¿sabéis cómo se hacían los programas entonces? Es conveniente que lo sepáis. Estaban la redacción de Radio Clásica, que era un pasillo, con sus oficinas, sus máquinas de escribir antes de que aparecieran los ordenadores, ¿no? Entonces, allí había gente que hacía cada uno un programa, música de cámara. Entonces, escribía el programa de música de cámara, hacía un guión, había un magnetofón con cintas abiertas, de aquellas cintas grandes, no casetes, cintas de bobina, escuchaba o miraba en un fichero que había con las fichas ya
todas sobadas, ¿no? Miraba el fichero y decía, a ver, Sinfonía número 4 de Beethoven, versión de la Orquesta Filarmónica de Berlín, dirigida por Herbert von Karajan, tal. Miraba y ponía la referencia, y le ponía el guión. Y el guión lo dejaba aquí en un departamentito. Pasaba una persona, recogía los guiones junto con las cintas que iba al archivo e iba donde se emitía el programa, que se llama continuidad. Entonces llegaba allí, lo cogía el técnico, ponía el magnetofón y le daba el guión a un locutor o locutora. Claro, el locutor. Entonces llegaba y cuando llegaba el momento, música de cámara, ponía la sintonía. Música de cámara. Entonces, cuando Johannes Brahms compuso su quinteto para violonchelo, se encontraba en el balneario de Isi, vamos a escuchar, tal. Y así eran prácticamente todos los programas de radio. Era todo muy impersonal. Todos eran locutores con gente que hacía los guiones, que no leía en la radio, sino que lo leían locutores, con buenas voces, especialistas en decir los nombres de los compositores, pero también, si ese locutor sabía más inglés que alemán, decía Benjamin Britten y luego decía Wagner. Pero si sabía más alemán que inglés, decía Richard Wagner y Benjamin Britten. Dependía de si sabía más francés o menos para la pronunciación de los nombres, pero eran voces especializadas en leer los guiones, claro, bien leídos. Era lo que se llamaba locutor punto. Claro, eso. Y era una gaita y una lata hacer unos guiones, porque tenías que poner la duración de cada parlamento y la duración, minutos y segundos de cada música. Claro, porque luego venía, se ponía el magnetofón y cuando se acababa de escuchar ustedes, se acababa el programa y venía la sintonía por Radio 2 de Radio Nacional de España. Van a escuchar ustedes el programa Personajes de la Música. Sintonía. Hoy tenemos como invitado a Alfredo Kraus. Y así era todo. En uno de los viajes que hice por Latinoamérica, estuve en Guatemala y me llevaron a la Radio Nacional de Guatemala. Y era lo mismo, esto ahora, hace pocos años, era igual que como era la radio entonces. Es decir, de repente veías congelado en el tiempo lo que 50 años antes ocurría en Radio Nacional, lo veía ahora en Radio Guatemala. Y había un señor que decía, Radio Guatemala, clásica. Cuando Beethoven, y lo decía de una manera que me dejaba subyugado, mucho más que Lelutier. Lelutier imita a lo que era radio clásica. O sea, Marcos Munstock lo que hace es, igual que Radio Argentina clásica, que había una, que era igual que Radio Nacional, lo que hacía era imitar eso. A nosotros nos parecía tan divertido, ¿no? Cuando Johann Sebastian Mastropiero... Pero a mí no me hacía ninguna gracia, porque decía, es que esto, se están riendo de cómo se hace la radio clásica. Claro, pero es que ahora Radio Guatemala sigue siendo lo mismo que entonces. ¿Quién propició el cambio? 1, 2 y 3. Arturo Reverte. Sí, señor, discutimos todo lo que sea, pero hay que reconocer que Arturo fue el primero que dijo, esto habrá que cambiarlo, como dice, esto habrá que cambiarlo. Y así fue. ¿Cómo fue la entrada de el más grande programa? El programa que revolucionó la clásica en España es uno, que se llamaba A Contraluz y que hacía José Luis Téllez. José Luis Téllez, que afortunadamente lo solemos ver todavía, hace las introducciones de las óperas del Real, ¿no? Pero José Luis Téllez no hacía este tipo de cosas. No, aquello fue, como se suele decir, un rayo de luz, una corriente de agua clara, porque efectivamente la radio entonces estaba un poco pergaminada. Y efectivamente ese programa y otros, por ejemplo, Fernando, en aquella época hizo con Luis Gago un programa que se llamaba Concierto-Desconcierto. Que era un programa vivo y alegre, que era lo que faltaba. Entonces, ese programa de A Contraluz introdujo el directo, la conversación, el análisis musical junto pues con chascarrillos, porque Téllez era muy chascarrillos, muy Cheli, que tenía el contrapunto de una voz dulce y acariciadora, que era la de Olga Barrio, que prácticamente pues no hablaba, simplemente hablaba siempre Téllez y ella hacía de repente algo. Y luego estaba Concha
Concha Gómez Marco haciendo la producción. Entonces aquello efectivamente fue una balsa y fue una luz nocturna, porque era a las altas horas de la noche. El programa funcionaba perfectamente y tenía una gran audiencia dentro de lo que tiene una radio clásica. Es muy largo de explicar, pero al final, por torpezas del propio Téllez, aquello acabó. Pero 2 o 3 años después... Mira, ya. Pero importante es que por primera vez se comentaba un programa de radio clásica. ¿Entendéis? Por primera vez nunca se había comentado nada que ocurriera en la radio con la clásica que fuera... Oye, ¿escuchaste anoche lo de contra lo que dijo Tellez de no sé cuánto? Tal? Y estamos esperando. Yo ha habido días que me he vuelto a casa para no perdérmelo, porque entonces te lo perdías y ya no lo volvías a escuchar nunca más el programa. O sea, yo me volvía y todas las noches nos poníamos como quien iba a misa, ¿no? Cosa que hacía yo de pequeño, ¿no? Para poder disfrutar de alguien con un conocimiento exhaustivo de la música, con una comunicación espléndida, que es José Luis Téllez, que es el maestro. O sea que uno de los que alguna vez tiene que venir a hablar de esto también sería José Luis Téllez, ¿no? Ya estuvo José Luis. ¿Estuvo? Ya estuvo. Y yo me voy a permitir contar una anécdota de José Luis muy interesante. Y a mí me parecía importante qué opinan los jóvenes de la situación de la música, y ellos me dijeron, vamos a salir a la calle y vamos a grabar, a preguntar a la gente a ver a qué compositores conoce, y seguro que nos van a decir que conocen a Beethoven, pero no van a decir que conocen a ningún contemporáneo. Ah, perfecto. Entonces iban cargados con sus cámaras, sus preguntas, era un trabajo además de curso importante, etcétera. Iban por la calle, vieron un señor con gorro, dijeron, ese debe saber algo, porque lleva gorro, pues sabrá. Y entonces le pararon y le dijeron, ¿usted conoce a Schoenberg? Y les dice el señor, ¿queréis que hablemos de Schoenberg? No os preocupéis. Y les dio una conferencia. Vinieron aterrorizados. Lo que sabe la gente de música contemporánea, decía. Sí, eso es lo que tiene el Estudio General de Medios, que sabéis que cuando salen las olas estas cada trimestre de cuánta gente escucha la radio, cuántos periódicos, sí, lo de los periódicos está claro. Los que se venden, porque son los que se venden. Pero, ¿cuántos escuchan radio clásica o radio nacional o la cadena SER en la radio? Eso se hace por el mismo sistema prácticamente, ir preguntando a la gente. Si preguntan a 5 y uno se encuentra con Téllez, esa oleada de clásica ha subido. Hemos subido 30.000. Pero claro, como solamente hay de los que preguntan a 7 o 8 que conteste que les gusta la clásica, si uno te cuenta eso, dices, parece que todo el mundo es así. No, era ese. Claro, pero aquí hay un problema nuclear, y es que tenemos más medios, habéis dicho, tenemos más medios, se ha consolidado ya una forma de comunicación, especialmente desde la radio, pero yo creo que también en prensa están los especiales culturales, por ejemplo, en televisión, aunque sea a las 8 de la mañana, tenemos programas con conciertos, etcétera, etcétera, pero ¿hasta dónde llega la influencia real? Y hasta qué punto la difusión de la música tiene que empezar a explorar otros caminos para poder ser más eficaz. Hasta qué punto tiene que ser pedagógica, hasta qué punto tiene que ser simplemente expositiva. ¿Qué os parece? Sí, hay que tener en cuenta que además estamos hablando de radio, televisión, prensa, pero además habría que añadir el mundo del disco, que ha desaparecido. Nos acabas de regalar un disco, Teresa, pero ahora los discos se graban precisamente para eso, para promoción, para que lo tengan los amigos y tal, porque ya no se vende. Pero cuando digo no se vende, es que no se vende nada. Es más, pero no solamente en clásica se vende ínfimamente, es que Shakira vende 0 discos. ¿Por qué? Porque todo el mundo se lo descarga, está Spotify, está no sé cuánto, están otros medios. Ahora ha pasado a otra cosa. O sea, el mundo del CD, que parecía que iba a durar eternamente, desapareció. Además fue una caída en picado, ya no hay. Por lo tanto, habría que... Antes, un aficionado era aquel también que se compraba discos. Ahora no es nadie que se compre discos, porque nadie compra discos. Pero ahí debe haber alguna cosa que desconocemos. Porque las compañías de discos siguen fabricando discos. Claro. Vamos a ver, no sé, en tu caso, a lo mejor te has pagado tú el disco, ¿no? Claro. Pero es un poco, digamos, una manera de promocionar. Eso es, sí. Ha pasado a otra cosa. Muchos cantantes y muchos intérpretes hacen eso, se pagan el disco y luego se distribuye aquí y allá y en alguna revista se habla de él y tal. Pero, digo yo, ¿por qué la Deutsche Grammophon
sigue fabricando discos, y tantas compañías que no son tan conocidas. En España hay varias compañías de discos, Glosa, por ejemplo, Para que lo sigue mismo. haciendo discos. Ya, Pero sigue haciendo en todo discos. el mundo se siguen haciendo discos. ¿Y qué pasa con esos discos? Hay alguien que los paga, pero no el público, porque no los compran. Hombre, a lo mejor Lan Lan, yo qué sé, Yuya Wang, que son estrellas mediáticas, ¿no? Entonces, a lo mejor ellos, un poquito, pero lo siguen haciendo porque tienen otro tipo de negocios paralelos. Claro. O sea, Deutsche Grammophon tiene también una plataforma, la Filarmónica de Berlín tiene su sello propio y tiene una plataforma para ver conciertos que es alucinante. Sí. A mi mujer le regalaron un año de suscripción cuando se jubiló en el conservatorio, mi mujer es profesora del conservatorio, para la Filarmónica de Berlín, para ver todo lo que daba. Bueno, lo podéis imaginar, es increíble cómo se ve en altísima resolución, cómo se oye todo, ¿no? Entonces te metes en la sala. Por lo tanto, ¿qué estamos haciendo con un CD en casa? Pero si es que ahora son plataformas y es muy asequible todo lo que hablo, ¿eh? No es nada caro. Lo que es caro es ir a ver una ópera Pero hay CDs, al Teatro Real. Yo creo que hay discos que sí se venden, que son los que graban interpretaciones operísticas. O sea, están grabadas en los propios teatros. Que ahora es muy difícil ya que una ópera se grabe en un estudio. ¿Pero no se vende más en DVD? Que ¿No se vende más en DVD? Que no se vende el en vez del DVD. disco? No, también en DVD. Que no se venden los DVD, pero pregunta en las casas si ahora yo tengo el canal Mecho y me veo óperas todas las que quiero. Sí, pero una grabación concreta de unos cantantes determinados. Bueno, a claro, lo mejor sí. no está en un... Claro, pero estamos hablando ya de aficionados, es decir, de la élite de la afición. Bueno, pero hay muchos... A ver, ¿cuántos de los que venís aquí veis eso? Pues no. Pues no sé. A ver, ¿levantamos la mano o qué? Claro, que no existe Bueno, eso. que aunque sea una Es minoría. una cosa de frikis. Muy bien, estupendo. Pero una cosa de verdad, ¿puede sentirse que cuando transmitan óperas podamos poner los subtítulos, que no se puede? Por lo menos en Pamplona. O soy muy tonta yo, una de dos. ¿Ah, subtítulos? Bueno, eso es... Las óperas a mí me apetece que tengan los subtítulos en castellano, ¿no? Y a todos. No se puede. No. Tienes que meterte en internet en una página que se llama Careol con K, donde vienen todos los libretos de las Todos los óperas. libretos. Pero no es igual. Claro que no es igual. No. Es que no hay, por la misma razón que en otro tiempo los discos no se traducían al castellano, porque en España no se vendían casi. Se traducían al italiano, a todos los idiomas, Mira, y no se traducían al ahora castellano. mismo, mira, hace poco ha salido un disco de los conciertos de violín de Bach, por Lina Turbonet Sí, y el sí. Alquimia... Sí, sí. Eso, Alquimia, ¿cómo se llama? El grupo? Sí, su grupo, el grupo de Lina. Bueno, pues vienen comentarios en el libreto en 3 idiomas, pero no viene en castellano. Claro. ¿Por qué en castellano? Que aquí no lo compra nadie. Pero claro, es que me parece lógico que lo hagan así. Es que, claro, ¿por qué se van? Eso es una empresa que lo hace, no es una institución oficial, ¿no? Por lo tanto, van buscando si hay algún pequeño retorno. Y ese retorno en España nunca llegaba. Entonces Grammophon tampoco traducía nunca los solamente tal, bueno, sí, en casos esporádicos, sí, quiero decir que no para quien quiera llegar a la afición, ¿no? Quien quiera llegar a aficionarse a esto, no se hace porque hay una especie de prejuicio, una especie de... ¿Te parece que pasemos a este tema que me gusta mucho? Claro. El desprecio del entendido con el principiante. Claro. Eso es una cosa que se da muchísimo, ¿no? Hay mucho de esto. ¿Eh? ¿Puedo poner así? Sí, voy a poner un poquito, alguna imagen, si os parece, sobre esto. A ver, si lo doy aquí, me han enseñado. Tuc. Sale. Aquí. ¿No lo tengo? Aquí lo tengo, ¿no? Ahora voy a ver. ¿Así me has dicho, Joaquín? ¿Y ahora en modo de lectura? Ah, no. Pantalla completa. Gracias. Mira, esto es, de vez en cuando a mí me llaman pues para que hable de estos temas a profesores, a la universidad, que es nuevos formatos, nuevas audiencias. Digo que estamos rodeados, por todos los lados nos rodean a la clásica, ¿no? Y ahí parece un fotograma de una famosa película de Murieron con las gotas puestas y tal. Sí, algo así, ¿no? Sí. Bueno, pues quería poner, para empezar, estas 2 frases que son importantes, para hablar de ese
que hay mucho entendido, vamos a decir, o sea, gran aficionado a la clásica, que parece que cuando alguien entra nuevo a la clásica le mira con desprecio diciendo, como si le quitara el sitio, quita de ahí, que esto no es para ti, ¿no? Eso lo he visto continuamente. Por supuesto no se dice, pero esto existe. Y luego hay unos prejuicios del principiante diciendo, uy, la clásica, cualquiera entra ahí. Pues eso solamente para gente que sabe. Esa es la otra. O sea que esto es un mundo para desarrollar. Y estas dos frases resumen un principio de si el arte en realidad, ya no solamente la música, sino en realidad el arte, es para todos o es solamente para aquellos que deciden seguir las sendas del disfrute del arte. Por eso Arnold Schoenberg, que era muy drástico, tiene estas frases de verdad, no es una frase, es esta idea. Dice, si es arte, no es arte para todos. Si es arte para todos, no es arte. Él mantenía... Perdóname, pero eso ha alimentado las vanguardias que se han sentido intelectualmente superiores a cualquier cosa. Ole. Incluso ahora mismo, diría, incluso ahora mismo. Yo creo que ese es un pecado capital que estamos pagando muy seriamente porque el público ha salido huyendo de las salas de conciertos. Pero Sí, no. Es que viene muy a cuento esto de Teresa, esto que dices, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que esto ocurrió, estas son frases después de que este señor le diera la vuelta a la tortilla de la música a principios del siglo XX, ¿no? Y entonces empezó a hacer un tipo de música que ya estaba más alejada del público, pero eso se fue separando y justamente porque él quería que sus oyentes fueran néctar de escuchantes, ¿no? Claro, porque en sus conciertos había poquísima gente siempre. Claro, pero ahora vemos el siguiente señor, José Antonio Abreu. Entre el mundo de la divulgación, este es un tipo importantísimo. Este señor fue el que inició el sistema en Venezuela de empezar desde las clases más desfavorecidas tocando el violín y de paso merendar, y a lo largo de medio siglo se encuentra con que Venezuela es una potencia de la interpretación de la música clásica. Todo gracias a este señor, a este sistema. Porque el principio de este señor, no sé si nos llega a la vista, pero ya os lo leo. Dice, el arte fue inicialmente una cuestión de minorías para minorías. Luego, las minorías para minorías es, digamos, Mozart, ¿no? Él componía y lo que escuchaban eran los del Coloredo, el cardenal Coloredo y la compañía, los que fueran muy poquitos, ¿no? Luego, de minorías para mayorías, es decir, el momento en el que nos podríamos casi encontrar, ¿no? Ahora o dentro en un futuro próximo. Y nosotros estamos iniciando una nueva era, que esta ni siquiera se ha visto todavía, se ve en la lejanía, en la que el arte es una empresa de mayorías para mayorías. Eso es una frase de este señor, de José Antonio, el iniciador del sistema de Venezuela. Sí, pero ¿no te parece, Fernando, que aquí tendríamos que entrar quizá en un terreno que no es mucha competencia de lo que nos ocupa esta tarde, pero ¿hasta qué punto realmente eso para mayorías es verdad, es real y la gente que lo hace tiene ganas de que sea así? O sea, ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto el modelo que tiene ahora la música clásica no está feliz y está diciendo tiene la culpa el público, no tengo la culpa yo, y por tanto no se refiere a mayorías? Y si no cambia su postura, pues va a ser muy difícil llegar a esas mayorías. No, vamos a ver, el arte, creo yo que quien hace arte está pensando en las mayorías. Está pensando... No. El que hace arte está pensando en que lo vea o lo oiga la mayor parte. No, en la música contemporánea no es así. No. ¿Teresa? No, bueno, me estás diciendo, cómodos. Es más, si le gusta a todo el mundo, he debido tener algún error, porque me han aplaudido mucho. Sí, No, esta era una de las frases de los años 80. No puede ser, lo estoy haciendo muy mal porque le ha gustado a no sé quién. Y no sé quién, pues eran... Pero vamos a ver, el que hace una obra de arte o intenta hacerla, lo que quiere es que la escuche o la vea la mayor parte de la gente. Que no. ¿Cómo que no? Que no es así. Y luego hay otra pregunta Hombre. que también quiero hacer. Esto de hacer una obra de arte, ¿de verdad quien está creando es consciente o cree, está queriendo pretender que lo que está haciendo es una obra de arte? ¿De verdad?
¿De verdad? Sí, Esta pero- es la pregunta que haría yo a cualquier creador. ¿Pero en serio crees que estás haciendo una obra de arte o solo crees que estás creando y ya veremos? Bueno, Porque, claro, eso lo tiene que decir a lo mejor a la posteridad. por si es eso una- ya no hablamos entonces de obra de arte, O la crítica, hablamos de o lo creación. tienes que decir tú Lo en el tienes que decir periódico. tú, además. Ah, claro, si lo dice, o si es amigo suyo y entonces no lo dice. No, yo insisto. Cuando, vamos a ver, tú en tu actividad, yo en la mía, tú en la tuya, cuando creamos algo, escribimos, componemos, pensamos en algún proyecto de estos, lo que tú estás queriendo, y otra cosa que se convierta en realidad, es que llegue a la mayor parte de la gente, ¿sí o no? No, porque uno dice, el artista debe preocuparse de su arte, debe preocuparse de sí mismo, tiene que hacer algo. Eso es un pensamiento general entre los artistas. Y luego, es lo que le pasaba a Van Gogh, él hacía, pintaba, y luego resulta que un cuadro de Van Gogh vale más que un Velázquez. Sí. Pero ¿quién iba a No, pensarlo? pero Ni él yo mismo. insisto en que el que crea o quiere crear una obra de arte, lo que quiere es que llegue a la mayor parte de la gente. Y eso no es así muchas veces. Pues si por quiere hacer muchas eso, razones. si quiere hacer eso, tendrá que preocuparse de divulgarla, que es nuestro tema, Eso. ¿cierto? Sí. No solamente llegar ahí en su castillo de cristal y hacer esto y luego, ala, divulga mi obra. No, hazlo tú. amigo. Claro. Ala, venga, échate tú también ahí, ¿no? Colabora, ¿no? ¿Pero tú crees que Schoenberg, cuando empezó primero atonalismo y luego serialismo, que era algo que él sentía y no fue el único que empezó con esos métodos, pero tú crees que cuando hacía los conciertos en Viena, él no quería que fuera mucha gente y que esa gente se identificara con el nuevo lenguaje? Ya, él lo que sí vaticinaba es que con el tiempo la música atonal iba a ser la música del futuro. Pero se equivocó drásticamente, No, claro. porque no ha sido así. Pero no lo creía solo él, lo creían No hay sus todavía voceros, lo creían sus voceros. Sí. Pero vamos un poco, estamos hablando de la creación y por tanto hablamos de ese presente, de ese creador que está ahora mismo. Pero claro, ¿cuáles son las soluciones desde el punto de vista divulgativo? Antes os he lanzado así y ha quedado un poco en el aire. ¿Cuál es la función que tienen que hacer los medios de comunicación ahora mismo para rescatar al público o para informar al público o para atraer al público? Tienen que ser didácticos, tienen que ser Claro, expositivos nada más. tiene que haber una proporción de todo esto, sin duda. ¿Y en qué medida eso hay que mezclarlo o relacionarlo con las nuevas dimensiones que tiene la tecnología en nuestro entorno? Que es algo que no podemos... Eso hay que aprovecharlo, pero yo creo que para que algo se divulgue no basta el boca a boca o el oído a oído, tiene que tener una proyección en un medio de comunicación, que sea un periódico, sea una radio y ahora en los medios digitales. Entonces, eso, lo que pasa es que aquí estamos en barbecho todavía. Sí, bueno, pero se van dando pasos, ¿no? Sí, Sí. bueno, quizá no tanto. Yo por anotar algo y por poner algo sobre la mesa, por ejemplo, el caso concreto de un señor que se llama Jaime Altozano, que seguramente lo conocemos todos. Este señor tiene 3 millones de suscriptores en su canal de YouTube y habla de música clásica y está analizando a su aire música Sí, clásica. es un chico joven, ¿no? Un chico muy joven y ha pillado ese punto de, mira, vamos a ver cómo. Y la Sí, gente lo hace se con asoma y está, con gracejo lo hace. está entusiasmado Lo hace todo el muy mundo. 3 millones de suscriptores. Sí. Altozano. Jaime Altozano. Altozano. Jaime Sí, sí. Altozano. Jaime Altozano. Ese es uno, por ejemplo, pero luego cosas como o iniciativas como la que ha tenido la ONE con el Bienvenida 2.0, con la Bienvenida 2.0, que también es un vídeo que se hace, no puede pasar de 2 minutos, se hace previo a los conciertos y entonces se hace una especie de introducción en la Orquesta Sinfónica de Navarra, también se está haciendo, hay unas conferencias previas que tienen que ver con la... ¿Y Altozano, tú crees que aunque tenga 3 millones de espectadores o telespectadores, consigue que esos espectadores vayan más allá y que se interesen de verdad por la música? Pues lo que creo es que eso dependerá del grado de cultivo intelectual que tenga cada uno. Pero yo sé que hay 3 millones de personas que se han acercado de una u otra manera a la música clásica que de otra manera no lo hubieran hecho.
porque a los conciertos no iban a ir. Hay más casos, por ejemplo, Shakira Ventura es otra forma, una chica que ha hecho, ahora os explico, que es otra manera de divulgación, pero también lo ha hecho muy bien. Shakira Ventura tiene una página web en donde aparecen todas las compositoras del mundo. Entonces tú te acercas a su página, pinchas África y miras en África cuántas están todas allá, en el sitio de donde son, con su imagen y con su currículum y con su música. Es otra manera, quiero decir, bueno, pues sí, ha hecho hay un más, mapa. hay más. Está Pérez Floristán, el gran pianista, Sí. que tiene un canal en el que dice, estoy preparando la Apasionata, y te cuenta cómo está montando la sonata Apasionata de Beethoven. Mira, este pasaje, mira, lo estoy resolviendo así. Y lo hace con una gracia, porque el tipo es, además, comunicativo y le gusta mucho esto. Lástima que la voz que tiene. Bueno, todo el mundo no va a tener la voz de Papageno que tiene Reverter, ¿no? Altozano tiene 3 millones entre España, Sudamérica, etcétera, etcétera. Que me da igual. Quiero decir, no. Hay que ver hasta dónde llega. Quiero decir, si yo hago toda la comparación, es decir, a mí me parece un chico espléndido, es decir, pero si yo hago la comparación y hago 3 millones en proporción a todo lo que hay por ahí, los seguidores son mínimos. Claro, pero... Es decir, de la misma manera que cuando el Teatro Real se llena, el Teatro Real se llena, Madrid tiene 4,5 millones de habitantes más 1 millón de población flotante. Si yo miro, malo sea que para llenar 10 sesiones de ópera, malo fuera, no haya, es decir, a 1.600, 1.700, 1.700 butacas por función, por día solo me salen 17.000. Ya, sí, sí. Yo estaba en el Baluarte, que supuestamente se iba a llenar siempre. Han venido conjuntos de Londres espléndidos, de esos que estamos todos acostumbrados a oír. Estábamos 450 personas. La orquesta ha perdido el 50% de los abonos, etcétera, 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 etcétera. Quiero decir, y luego un tema que llevamos discutiéndolo tanto tiempo, que no es nuevo, es de siempre. Es decir, si yo a una persona no le doy un plato para que lo pruebe, nunca sabrás si las lentejas son buenas o no. Claro, pero... Y no lo hemos hecho, y al contrario, de la educación de las escuelas ha desaparecido totalmente la música. Claro, pero, ese es el tema. Pero fíjate que es, lo que dices es una contradicción. Igual en Baluarte hay 400 personas, pero Altozano tiene 3 millones. Me da igual dónde estén. No, sí, porque tienes que sacar las proporciones. Pues eso. Es una contradicción. O sea, pero, si yo hablo de 9.000 millones de habitantes que sí. tiene el mundo y me escuchan 3, es el 0,0000. Eso es algo que... He entendido, pero yo no estoy tratando de sacar la estadística. Lo que estoy tratando es de hablar cualitativamente, no cuantitativamente. Hay 3 millones de personas que si no se hubieran... Me da igual dónde. Y la proporción relativa. Pero que hasta qué punto... Quiero decir que hay unos canales buenísimos de todo lo que ha dicho Maki Fernando también, con hacerte socio de la Filarmónica de Berlín, la tienes en casa. Pues está de los Arnés. Pero hasta qué punto esos aficionados, esos 3 millones... van a ser aficionados de verdad, o sea, van a interesarse de verdad por la música hasta el punto de acudir a las salas de concierto, porque, vamos a ver, estos conciertos que se han hecho a veces, que hacía Placimingo, o Kraus, o Carreras, o los 3 tenores famosos, que llenaban las termas de Caracalla, vendieron millones de discos y sus actuaciones estaban en vídeo y tal. ¿Hasta qué punto todos esos aficionados que iban a esas manifestaciones operísticas luego son aficionados que se interesan de verdad por la ópera? ¿Por qué? Porque mucha gente que va a estos espectáculos lo que no tiene es una base, les entra por los oídos porque es una música que llega. Pero realmente, y eso quería quizá que se abriera, es porque aquí damos saltos en el vacío. Porque aquí en España todavía tenemos la rémora de una educación musical o inexistente o mal planteada. Gracias, salió el tema. En todos en los últimos 20 años, por decir, o 25 o 30, que me llevan a alguna mesa redonda para hablar de esto, yo estoy agazapado, esperando a ver cuándo sale la palabra educación. Bien. Porque como yo me dedico a eso, ¿no? Entonces, yo estoy esperando a ver cuánto se tarda, porque es que el problema es ese. Da lo mismo, podemos seguir hablando de Spotify,
que se ha sustituido directamente. Yo tengo discos en casa y no los pongo porque me cuesta menos buscarlos en Spotify, ¿sabes? Entonces, si ya pasamos, yo hago un programa en la radio y ya no llevo los CDs porque no se ponen, lo mando pues link de YouTube. Es decir, que ha cambiado eso por completo. Pero lo importante es que la formación tiene que empezar desde pequeño. Ahí está. Es que si no, esto no se da. Uno puede entrar, naturalmente, las puertas de la música siempre están abiertas, ¿no? Y uno puede de repente caer como la calle de San Pablo y ser deslumbrado un día que de repente, por alguna razón, descubre la tercera sinfonía de Mahler y se hace mahleriano. Claro que ocurre, existen estos casos, naturalmente que sí, ¿no? Pero el gota a gota educativo, eso es lo que no falla. Eso es lo que nos falla. Y si no empezamos desde pequeños, eso es prácticamente imposible. Ya luego el prejuicio del aficionado empieza a ser cada vez mayor. Y entonces no tienes que llegar a que eso se cree una montaña con esos prejuicios, sino que desde pequeño tú veas que es tan normal ir a ver una orquesta sinfónica como ir a ver el circo, unos payasos, o un concierto de música de cámara, o un cantante, o una cosa hecha especialmente para ellos. Por lo tanto, aquí que hemos trabajado tanto tiempo en los programas educativos del Gobierno de Navarra, que he estado una docena de años trabajando, pero picando piedra, haciendo esto en todos, desde Barañain hasta en todos los centros de ahí, colaborando con la orquesta, con el Pamplones, con la orquesta, menos con la Pamplonesa. Eso era crear un público para que luego no ocurra esto que está diciendo Iñaki, que inevitablemente está ocurriendo en el mundo entero, que es que se están vaciando de repente, después del confinamiento, muchas salas, pero no solamente aquí, el problema es general. El problema está ocurriendo en Alemania, que parecía que era el lugar sacrosanto donde se mantenía la afición, porque fue el primer sitio donde se crearon estas sociedades de conciertos, que sería el último en caer, pues ya está cayendo también. O sea, están cayendo las torres más grandes precisamente porque hay otros medios que están sustituyendo a esto. Pero es que el Metropolitan de Nueva York, esto lo tiene que saber Reverter, que es experto en ópera, tiene un problema grave porque facilitó que en su canal tú te suscribes y puedes ver las óperas del Metropolitan, ¿no? Claro, igual que los cines Yelmo se claro, sí, pero puedes verlas, no veas cómo se ven las óperas del Metropolitan. Es alucinante. Sí, si tú una entrada de 200 euros no lo ves tan bien, para empezar. Pero, además, el sonido espléndido, en casita, en las teles que hay ahora. Pero, Fernando... O sea, perdona, te acabo ahí. ¿Qué es lo que ocurre? Que tiene problemas de público el Metropolitan, porque ha caído en su propia trampa. Lo ha puesto tan fácil para que no vengas y dice, ahora tengo yo que salir de casa, que vivo en Chelsea, donde sea, vivo allá, y me tengo que ir hasta el centro de Nueva York, coger el medio de transporte, llegar no sé qué, no sé cuánto, llegar allí, ir un rato antes, luego 4 horas de ópera, volver a casa, mañana tengo que ir a trabajar. Mira, ¿sabes lo que te digo? Que me quedo en casa, que es muchísimo más barato, y encima voy con los amigos y tomamos unas cervezas. Pero no hay nada que iguale. Bueno, eso lo dirás tú, no hay nada que iguale como a una pantalla. Ya verás. No. Ya verás. Vamos a ver, pero estamos en un problema. Venga. A ver, no querer reconocer que ese es el futuro, la pantalla, las gafas de realidad virtual, son no ya el futuro, el presente, es negarnos a todo. Es negarnos no ya al futuro, al presente. Está cambiando el paradigma, ya la sociedad está cambiando, los gustos están cambiando, las necesidades culturales están cambiando. Tenemos que aceptar eso y tenemos que buscar soluciones para la difusión de la música, pero también para su presentación, y no hay más. Y en cuanto a la educación, yo creo que en este país se comete un error de base gravísimo. Y es que cuando los niños empiezan en el colegio, les ponen nada más y nada menos que una flauta en la mano, una flauta de plástico, que no afina, que no suena, que es imposible tener ni el menor momento feliz con ella. Y en la personilla, este personaje que podría acercarse a esa belleza, se desespera a los padres, a los abuelos, a los vecinos. Termina su periodo escolar
primario y secundaria y termina enfadado porque pasa de la flauta a tener que rendir en un examen la fecha, el día, la hora y la clínica donde nació Beethoven. Y claro, esto que no sabemos algunos, otros no, y no lo necesitamos, esto se lo tienen que comer en un examen. Pero es que van a la universidad y ahí se acabó todo. Ahí se hace un apagón de luz y se acabó. Ojo, vamos a los conservatorios. Conservatorios elementales, escuelas, conservatorios profesionales y conservatorios superiores. En los conservatorios a todos se les dice, ven aquí que tú vas a ser Polini, o que tú vas a ser, yo qué sé, pues la Calas. Tú no te preocupes. Y claro, no generan más que frustración. Es que nadie se ha dado cuenta que lo que necesita la educación es crear públicos. ¿De verdad nadie se ha dado cuenta de eso? Ya están los conservatorios superiores para hacer profesionales. Hagamos buenos públicos en los conservatorios, Eso es de cajón. Luego, difundimos mal. Nos mostramos mal. No nos enseñan a mostrarnos. Cuando yo estuve en Italia y tenía una asignatura que era cómo me tenía que vestir, cómo me tenía que pintar, cómo tenía que hacer un currículum, cómo me tenía que relacionar con el público, En España nadie me lo dijo nunca. Oye, cuando haya un fórum sobre esto, te tenemos que invitar a ti. Por favor. Sí, por favor. No, claro. Porque algunos estamos con estas mismas teorías insistiendo sobre lo mismo, está muy bien que también se insistan por otros lados, ¿no? Cuando yo estuve 2 años dirigiendo Radio Clásica y lo primero reunía a toda la redacción, entonces se habían jubilado casi todos, por aquel ERE famosísimo, el primer ERE que hubo en España, que dejó a Radio Televisión Española con la mitad, pero no con la mitad con lo bueno, no, con la mitad corte, ¿no? Con la mitad joven. Con la mitad. Bueno, entonces yo recuerdo, lo tengo aquí escrito, que les decía, mirad, cuando hagáis los programas, ya no son guiones que se escriben, sino que ya son, guiones que se escriben y se presentan, ¿no? El mismo que lo escribe, ya no es lo de los locutores, que ya no hay. Les digo, por favor, no seáis ni cursis ni solemnes. O sea, la música clásica está relacionada, como la danza clásica, con el mundo de la cursilería y con el mundo que hablábamos antes, ¿no? De la solemnidad. No seáis ni cotorras, es decir, ni tampoco triviales, sino buscar un punto medio, ni pedantes, ni fechistas, es decir, esta obra, que fue compuesta en 1757, fue publicada en 1759, vamos a escuchar una versión grabada histórica de 1982, y la reproducimos, tal, que hubo luego una repropuesta en el 2013. Por Dios, 5 fechas, no, por favor, eso no, ni tampoco el anecdotario continuo, ¿no? Porque esto es porque a Beethoven le pasó, porque como estaba sordo y no sé qué, no sé cuántos y tal, y siempre ya va a decir lo de que estaba sordo, va a decirlo, lo dice. Va a decir que Mozart que era, y lo dice. Es decir, siempre diciendo lo mismo. Es decir, porque no se puede esforzar un poquito para poder ni llegar a esto, buscar un equilibrio para que la música clásica se presente de una forma normal, como si esto fuera un país aficionado, que no lo es. ¿Y qué más? ¿Más exigencias? Un momento, es que esto me abre un terreno interesante, sobre la afición que antes contaba Teresa, ¿no? En los países aficionados no hay que decir esto, porque lo tienen claro. Es decir, que haya un segundo, el vicepresidente del gobierno, que le gustaba Mahler, y lo sabía todo el mundo. Pues a Guerra le gusta Mahler, diciendo, habráse visto... Algo así como diciendo, fíjate tú si es raro que le gusta Mahler. Joder, se supone que a un ministro inglés no hay que decir que le gusta Mahler porque se supone que le gusta. Pero es que aquí, que había uno que era Nasir Serra, que tocaba el piano. ¿Os acordáis? Sí. Nasir Serra. Y toca el piano. Es como un amigo que tenía un tío que hacía las mayores locuras, pero un día se compró una batería y entonces lo internaron. Ya, cuando ya la cosa es de música, ya es de internar. Es que así, ¿por qué? Porque este es un país donde dice, yo quiero lo de la música, y dices tú, bueno, ¿cómo estará este? Que le gustan este tipo de cosas, ¿no? Dicen, vale. Ni para las cañas vale, ¿no? Ni para tomar cañas. Por lo tanto, el mundo de la clásica es que está metida en ese gueto. Por eso ponía yo lo de, estamos rodeados, ¿no?
Estamos rodeados por un lado y por otro, donde unos partidos políticos, por decir, ya que hablamos de divulgación, consideran que la clásica es muy elitista, ¿no? No, eso es para... Y otros dicen, no, es que hay que preocuparse de otras cosas, no de la música. Entonces, todas las bofetadas le llegan a los mismos, ¿no? Como las moscas, ¿no? Llegan siempre donde está el problema, ¿no? Pero no se resuelven, precisamente por eso. Bueno, esas exigencias, peticiones que hacías a los compañeros, están muy bien, pero raramente serían puestas en práctica. Te diré una cosa, yo incluso llegué a poner guiones, 5 líneas y música. Y yo miraba los guiones, ¿no? Bueno, pero dejé de dirigir la radio, me echaron, así directamente. ¿Qué es lo que suele pasar? ¿Qué es lo que suele pasar? Sí, a nosotros nos han echado a los dos, a ti 2 veces, por cierto, que tiene más gracia, tiene récord de haber echado, porque fue 2 veces director y las 2 veces lo echaron, ¿no? Entonces yo recuerdo a la que más decía, una de las que sigue, ¿no? No digo nombres naturalmente, pero sí que se puede seguir la línea. La de las fechas, le decía yo, pero qué manía tienes tú con estar siempre con lo de las fechas, pero ¿qué te pasa? Porque miran lo mismo, miran las mismas Wikipedias, miran las mismas enciclopedias y es muy fácil decir, con poeta no sé qué, no sé cuánto, y has rellenado 30 segundos. Con esta versión del Festival de Verbier, que fue en 2014, no sé, el verano, aunque la retransmitió. Y entonces ya se controlaba. Al día siguiente de dejar yo ser director, escuché su programa y soltó 5 fechas como diciendo, toma, te vas a enterar, ¿no? Aquellos que tienen una especie de, perdonad, diarrea verbal, que es imposible que se callen, ¿no? Que dice, como cuando tocaba John Coltrane el saxofón, ¿no? Que le decían que se ponía a tocar y no paraba nunca. No paraba. Y le decía a Miles Davis, dice, ¿por qué no paras? Dice, es que no puedo. Dice, ¿has visto? La fórmula es, te quitas el saxofón de la boca, a ver qué tal. Pues algo parecido. Es decir, hay alguien que dice tú, cállate, he dicho que te calles, ¿no? Lo mismo, igual que a un niño, ¿no? Que te calles, ¿no? Ya basta, ¿no? De contar otra vez y otra vez lo mismo. Y cuando acaban de presentar la música, te vuelven a contar la misma anécdota que han contado al principio, por si hay alguien que se ha incorporado. Decía yo, pero estáis de la cabeza, ¿cómo que alguien se ha incorporado? Y otra vez la misma anécdota, que esto lo compuso mientras oía un pitido y por eso aparece esa nota en el cuarteto de Janáček. Me ponía malo y decía, por favor esto no, pero no sé, las cosas vuelven. Y si una persona era muy cursi y hice yo, le quité capas de cursilería, intenté al menos, ahora es más cursi que nunca. Digo, ahora diciendo, bueno, ahora sí que soy yo misma, ¿no? Entonces, quiero decir que es que vuelve otra vez a lo mismo, es que es el eterno retorno esto. No sé. ¿Y por qué hay menos crítica que había antes, Arturo? Perdona, sí. Crítica o... Una salvedad, cuando hablamos de los públicos, mira, nosotros realmente hemos estado siempre acomplejados por la historia que hemos tenido. Tú has dicho que están desapareciendo los públicos, yo he vivido en 4 países, están desapareciendo en Alemania, están desapareciendo en Italia, etc. Hay un libro de Christian Tillemann, que es Mi vida con Wagner, sí. Y él dice en las primeras páginas que cuando iba los domingos con sus papás a la Filarmónica de Berlín, el único niño que había en los conciertos era él. Quiero decir, mi generación, cada país ha tenido su historia, en Italia, iban todos con pantalón corto los domingos al 5º piso de la escala a pasar la tarde porque era como ir al cine. Es decir, en Europa la música, en ese sentido, no ha sido algo especial, ibas, pero quiero decir, Tillemann ya lo cuenta, ya no iban, solo iba el sónico en los años 60. En el 70, menos gente, en el 80, menos gente. Y luego hay una cosa, hay un público que aparece siempre en los vídeos de Bernstein, aquellos oratorios que tenemos de Richter y tal y cual. Cuando las orquestas hacen, cuando la cámara hace un barrido, siempre hay señores con canas. Siempre son con canas, pero sí es cierto que en aquella época la gente que estaba entre los 25, los 45, los 50, se suponía que tenía que, como habían sido papás, se quedaban en casa y luego a partir de los 50 a los 55 venían a recuperar la vida social, ¿no? Pero nosotros hemos tenido la suerte, yo creo, de vivir los mejores 35 años de la historia de España, en ese sentido. Cuando yo empecé a cantar había 6 orquestas y tenemos 30.
y apenas sale auditorios, ya los tenemos que hacer para envidia, por ejemplo, de los que vienen del extranjero, porque ellos en su país no tienen los auditorios que estamos aquí. Y yo, la única crítica que quería es que en 45 años no se crea una tradición realmente, pero no hemos sabido hacer nada. Hemos hecho cajas, muchas cajas. Pero no hemos hecho contenidos. Bueno, claro. Quizá es que han dicho qué, pero nadie se preguntó para qué. En cualquier caso, el problema de los públicos se va a tratar en profundidad el próximo día 15, que vendrán nada menos que Martín Llade y Tomás Marco a disertar sobre el asunto, y ahí podremos profundizar un poquito más. Sí, no, que es muy interesante lo que dices, sin duda, pero que podremos profundizar un poco en ese tema el próximo día 15. Bueno, me habías preguntado sobre la crítica. Claro, yo, como que soy crítico desde hace 50 años, casi, pues soy el menos indicado para hablar. Hombre, yo recuerdo que cuando yo empezaba en esto, había 4 o 5 críticos en España que eran popes y que, bueno, yo he aprendido mucho de ellos, bueno, de unos más que de otros, y también he aprendido que no siempre tienes que fiarte de lo que dicen. Pero claro, en esa época estaba el padre Sopeña, estaba Enrique Franco, Fernández Cid, Carlos Gómez Amat, Manuel Justas. Y yo he aprendido mucho de ellos, porque yo iba a los conciertos y luego me leía las críticas. Entonces sacaba mis propias conclusiones. Y cuando no entendía un término, me parece que lo hemos hablado esta mañana, pues buscaba en el diccionario. Así se va aprendiendo. Entonces, hoy la crítica. Claro, el problema es que ahora hay mucha crítica, hay más que antes, pero mucha de ella por Internet, en los medios online. Y yo creo que hay mucha gente que escribe, que critica y no tiene la formación, creo, adecuada. Hay mucho neófito. Entonces, a veces lees cosas pavorosas y mal fundamentadas. Y de la crítica periódica, bueno, antes he hablado, ¿no? Somos unos cuantos, pero cada vez tenemos menos espacio. Y antes no era así. Ahora hay menos espacio, se hace menos críticas que antes, y bueno, pues si hay menos crítica, hay menos gente que lee críticas y menos gente que tiene que discernir un criterio de otro y menos gente que aprende, porque todos hemos aprendido de leer críticas, malas o buenas, de escuchar música, bien o mal, y ahora eso a lo mejor no está tan al alcance de la mano. Sí, pero eso es numerus clausus, es decir, las críticas se hacen para aquellos que leen las críticas, que son unos cuantos. Claro, ¿a quién le interesa lo que pasó el otro día en el Teatro Real? Yo lo que hago es que Beckmesser, este tío, reúne todas las críticas de las óperas y yo me las leo todas, la tuya y tal. Y es que a veces da mucha risa. Parece que estuvieran hablando de óperas distintas, ¿no? Claro, es que la ópera da mucho de sí. La ópera es que maravilloso, es el mundo de la ópera, porque como se ve, he puesto ahí unas comillas, ¿no? En mi intención. El asunto es que se vea o no se vea. Sí, porque el ojo omite prácticamente el oído. Esto hay un libro famosísimo que se llama La comunicación no verbal, de una señora llamada Flora Davis, el que decía, en la civilización occidental, esto ya me canso de contarlo, de la tal Flora Davis, que me tenía que dar ya derechos, ¿no? La señora aquí, porque me parece genial, porque ella sacó ya una investigación y sacaba ya porcentajes. Dice, en Occidente el 85% de los sentidos se lo lleva la vista. El oído le sigue con un 8% y tal, y el resto para el olfato y el gusto y tal, que poca cosa, ¿no? Pero casi todo la vista. Esto era uno de los principios que yo mantenía en los conciertos que hicimos aquí en Navarra, con la orquesta, con el Orfeón y tal, para todos los centros escolares de Navarra. Hemos estado ahí 12 de los años que estuve, ¿no?, haciendo esto. Y decía, es que en el momento que hay una pantalla y proyectas cualquier cosa, el oído hace prurra, ya da igual, porque ya todo es la vista. ¿Ah? Claro, y dice, uy, claro, si tú quieres tener éxito con los niños en un concierto, tú los puedes ya directamente meter la anestesia de la vista. Le pones ahí unos dibujos animados o no sé qué, no sé cuántos, y la música acompañando. Y ellos encantados. Le quita la música y siguen encantados. Sí, bueno. ¿Entiendes? Es decir, que claro, eso es lo que tiene la ópera, ¿no? Que como, claro,
entre lo de los cantantes y las voces, que tú ahí ahí el reverter se echa a tierra, ¿no? Entre eso, las puestas en escena, que es que son como para comentar, ¿no? Que eso es como, a veces parece que es de coña, ¿eh? Bueno, ya no se ve, hace que no ve una ópera, que vayan vestidos de la época. Como dice el compositor y el libretista, que vayan desde unas bodas de Fígaro o de Sagi, me parece que es, eso ya no existe. No existe. Ahora llegará un Rigoletto y ya veremos cómo sale el Duque de Mantua. Pero es que el otro día el Orlando era el contratenor haciendo el Orlando de Händel. El otro día, bueno, se está haciendo todavía la ópera. No veáis, lo tenéis que ver, ¿eh? Sale, es un tipo que viene de una guerra. De Vietnam. Sí, con el Kalashnikov encima, sí, claro. No, pero tiene que y el ver- Zoroastro es un tipo borracho que canta un aria con una botella alucinante. Y aparte de eso está inspirado también en la película de Martin Scorsese. Sí, en Taxi Driver, etcétera, etcétera. Pero que es que normalmente es así. Pero es que tengo yo unos sobrinos que cantaban en el coro del Real y a ellos les encantaba vestirse, claro, cuando salían. Y digo, ¿qué tal es en la nueva producción? Dice, pues salimos de Zara como todas. Decían los niños. O sea, que yo simplemente les preguntaba, a ver, y en efecto, es que es mucho más barato, vas a sacar un vestuario de esto, si sacas ahí con una cazadora raíz de tal, mucho más barato. Con independencia de todo eso, es que, y que hablas tú en las críticas, que no unos dicen una cosa y otros dicen la contraria, pero bueno, es normal. En la vida juzgamos lo que sea de acuerdo a un criterio personal que no coincide con el de otra persona. Entonces, ¿quién dice la verdad? La verdad no existe, Mira, la verdad absoluta. Arturo, cuando vamos, yo, como trabajo en el Teatro Real, voy a todos los ensayos generales de las óperas, ¿no? Me trago todo lo que hay, ¿no? Entonces, si viene alguien por primera vez, le digo, no escuches nunca a un entendido lo que dice después del primer acto. No lo oigas. No, vete a tomar algo, no lo oigas, porque es que te va a quitar, porque sale diciendo, ¡uy, qué fantástico es esto!, ¿no? Es fantástico, si el tenor es una porquería, si es que no sé qué, si es que no sé qué, y llega un reverter de turno y ¿qué es lo que te lo desmonta todo? Y dice, joder, pues yo creía que estaba tan bien. No, pero bueno, el criterio personal es el que vale. Porque yo, cuando empezaba en esta historia, no estaba de acuerdo pues, con las críticas que leía muchas veces, otras veces sí. Y entonces lo que pasa es que a lo mejor no tenía argumentos para contradecir. Yo en casa, cuando me leo las críticas del Real, cuando lo he visto, ya a grito le digo a mi mujer, Mechu, mira lo que dice Reverter. ¿Qué? Mira lo que dice Reverter, y mira lo que dice Gonzalo Alonso, y mira lo que viene en ABC, todo lo contrario. Dice aquí que el tenor era estupendo y este que era un tenor impresentable. Eso... Mira, era impresentable y ahora estupendo. No, pero eso no tiene que ser motivo de risa. Joder que no. No, cada uno vemos eso del famoso cristal, ¿no? ¿Te acuerdas con el cristal? Que se mira de acuerdo con la formación. Solamente falta que digas que esto es un asunto de gustos, ya, para dejar de... Con el criterio, oye, vamos a tomar un plato de sopa maravillosa y a ti te parece que está demasiado cargada, tiene demasiada grasa, y a mí me dijo, hombre, es el punto justo para que esté sabrosa. Pues en las cosas más nimias, más banales de la vida, pues hay criterios contrapuestos. ¿Y quién tiene razón? Lo que hace falta es razonar. Entonces, tú puedes hacer un razonamiento basado en el conocimiento, pero siempre tienes tu punto de vista. Y que no coincide con otro señor que también hace un razonamiento que tiene su punto de vista. Tú y yo no hemos estado de acuerdo muchas veces en la vida. Y tú eres peor o mejor que yo, ¿no? Si no hablo de ni mejor ni peor, sino que es un género que se presta a mucho comentario, con el sinfónico menos. Que no se puede criticar el que haya disparidad de criterios. Perdonadme. Una pregunta, no sé si me da cuenta, probablemente no, es sobre la crítica. ¿Puede ocurrir? Gracias, pero no le tengo que dar un botón. No, que se te oye muy bien. Ahora. Yo escuché hace mucho tiempo un crítico en Madrid, no sé el nombre, y si lo supiera no lo diría, pero sí recuerdo que era Rafael Puyana. Rafael Puyana, el clavecinista. Clavecinista. El crítico de turno hizo una crítica y Rafael Puyana no pudo venir por alguna razón y salió la crítica sin que hubiera tocado. No, ya. Ya, sí. Eso hay ejemplos. Ay, sí. Hay ejemplos varios.
Permíteme, Teresa, solamente voy a concluir esto de los críticos. Es que hace poco leí un amigo mío que escribió una famosa frase en el jazz que decía, un músico dice, yo le he dicho a mi madre que toco en un club nocturno, en una casa de citas, porque lo que no le quiero, por favor, no le digas nunca que soy crítico musical. Bien. O sea, ¿qué es lo peor? Sería interesante que el público, las personas que no han intervenido o las que habéis intervenido, que sigáis insistiendo, si tenéis algo que preguntar o si no, continuamos. Pero me gustaría muchísimo escuchar si tenéis alguna pregunta o algo que decir. A ver, Xavier. Sí. El otro día, creo que no funciona. Sí, funciona, sí. El otro día vino a la Barranera un chaval que se llama Quevedo, que sale vestido de Las Palmas, porque es canario, no tiene músicos, no tiene bailarines, canta con una pista, balbucea por ser generoso en el verbo, es multimillonario y tiene 37 millones de seguidores en Instagram, que os suscita esta reflexión en cuanto al nuevo concepto de concierto, nuevo concepto de la música. Ole. Bueno. Es que eso es motivo de otra charla, ¿eh? Vamos a intentar, claro, pero no solamente él. Rosalía, en el Motomami, último espectáculo que hizo Rosalía, salía con 8 bailarines y ningún músico en escena. Pero Rosalía. tiene bailarines. Este muchacho Ya, pero no tiene bailarines músicos. me refiero, en otro tiempo hubiera salido el sindicato de músicos diciendo un artista que sale en escena haciendo un espectáculo musical debiera tener presente, oye, que pague a los músicos para que salgan a tocar, ¿no? Es que ni siquiera eso, ¿no? Ahora pagan los bailarines, ¿no? Por lo tanto, bueno, ¿dónde hemos entrado? ¿Qué quieres, que hablemos del reggaetón? ¿Hablamos del reggaetón? Porque claro, yo qué sé, hace poco una amiga mía me decía, prefiero el reggaetón a la zarzuela. Le digo, ¿pero cómo me puedes decir eso? Es que me daña, me estás dando una punzada en el corazón, ¿no? Dice, sí, porque es que la zarzuela lo encuentro, que es costumbrista, no sé qué, en cuanto me recuerda a Franco y tal. Digo, ¿pero qué tiene que ver Franco con la zarzuela? ¿No? O sea, que hay muchos estereotipos de estos, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que si haces un análisis musical al margen de social, de lo que ocurre por este tipo de tendencias, incluyendo a Quevedo y reggaetón y otros más, ¿no? Ha quedado reducido la música popular de divulgación a la repetición de un único compás ad nauseam. Es decir, es una música que es como mirar esta pared, sin cuadro. Han quitado el cuadro, se ha quedado solamente el color desvaído, ladrillo sobre ladrillo, es esto, no es más. Es que no es más. Y eso, con un texto que lo subraya a ser posible lo más desagradable, entonces eso genera una cantidad de 37 millones de seguidores, no me extraña. Así estamos. Ya, pero son seguidores que... Eso sí que son seguidores, ¿no? Pero no son seguidores de la música clásica. No, claro, es que es otro mundo. Pero a mí eso me lleva a una pregunta, si me permites. Las tecnologías, yo creo que la responsabilidad de eso la tienen las tecnologías. Ese señor, sin el mundo tecnológico, sería canario, pero nada más, no sería rico. Entonces la pregunta que yo me hago, y me la hago muchas veces, es ¿la tecnología qué hace? ¿Nos avala o nos sustituye? Y me respondo que nos está sustituyendo, porque el fenómeno social se está llevando hacia allá. Insisto que de públicos hablaremos el próximo día 15, es otro fenómeno, pero al respecto de la pregunta que has hecho, yo creo que esos son fenómenos artificiales que además duran lo que les cuesta hacerse ricos y luego desaparecen, ¿no? Pasa. Sí, pero en cualquier caso, esto que estás comentando sin entrar en la inteligencia artificial. No, O sea, sin contar con que la semana pasada se presentó el último éxito de los Beatles, ¿no? En el cual se reproduce a la perfección la voz de John Lennon, de una grabación que había en casete muy mal grabado y tal, y ahora suena el disco, yo me lo he escuchado varias veces, suena impresionante.
Claro. Porque es decir... ¿Has oído la versión de la 10ª de Beethoven? Porque ya anda por ahí. Ya, claro, pues, y así seguiremos, ¿no? Entonces será sustituido, la radio ya no irá nadie a la radio, ¿no? ¿Para qué hacer un programa de radio si lo puede hacer directamente tal? Pero eso es otro debate, ¿no? ¿Sí? A lo mejor la divulgación es más fácil, pero lo que sí es cierto es que, y esto a lo mejor es quizás de las últimas cosas que cuento, es que el hecho de que toda persona que dispone simplemente de un teléfono, ahora mismo yo puedo tener aquí toda la música del mundo, ¿no? Lo sabemos, ¿no? Hay varias plataformas y aquí lo tienes. Ahora mismo, ¿qué queréis escuchar? De hecho, cuando en un programa de radio sale un oyente diciendo, porque la talara, y al momento te lo ponen. ¿Por qué? Porque lo buscan al instante y lo tienen ya, ¿no? O sea, todo ya a golpe de clic, ya está, todo aquí, ¿no? Si está todo, teniendo en cuenta que antes, tú cuando iba alguien al extranjero, ¿a qué le decías? ¿Me puedes traer la versión de no sé cuántos? Claro, yo tengo miles de discos que me han traído los amigos. Vete, por favor, a la FNAC en París y tráeme un disco de música de Vietnam, que no tengo ninguno y tal. Y venía con el disco allí para que no se doblara el vinilo y tal. Ahora todo. Entonces, ¿esto facilita? No facilita. Lo único es, ¿qué es lo que hace entonces? ¿Por qué seguimos haciendo programas de radio? Porque hay oyentes que confían en tu criterio, se dejan llevar por tus opiniones y en vez de tener que estar dándole vueltas a ver qué van a poner, dice, voy a poner el programa de Ars Canendi de Reverter o voy a escuchar a Fernando que habla de clásica a las 4 de la noche en Radio Nacional los martes, ¿no? En el programa Entre Dos Luces, ¿no? O me escucho el podcast posteriormente y tal. Entonces, porque confía en lo que vas a hacer, porque a lo mejor le sorprendes o a lo mejor ratificas en el propio gusto. Entonces ya creo que esto se ha convertido en un asunto de confianza. Sí, y yo creo que aunque en el futuro, y lo hablábamos esta mañana, no sé cuánto tiempo será ese futuro, estos medios modernos van a quizá adueñarse de todo. Ahora mismo, y yo creo que por muchos años todavía, hay oasis, hay reductos, y de gente que todavía busca la radio para escuchar un programa determinado, por ejemplo. Fahrenheit, ¿cómo es el libro? 471, libro de Bradbury, Fahrenheit, película, sí. que es que ya va a ser una cosa secreta. Somos bueno, no tanto, sí, es una cosa ya directamente como una especie de sociedad subterránea, los de la clásica. Este es de la clásica. A ver, santo y seña. Pam, pam, pam. ¿Qué escuchas? Oigo este programa. Sí, pam, 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 pam. Cuida. Pues mira, bájate ese podcast que es buenísimo y tal. Ahora mismo me lo bajo. Cuidado que viene la policía. Es que ya es así. No, ya es así. Hombre, no. Es así ya. O sea, somos un reducto, somos raritos. Somos los que habéis venido aquí. ¿Por qué habéis venido aquí? Hombre, otra cosa es un reducto. Fíjate tú, vendrá algún amigo mío que les he dicho que vengo aquí, y de hecho han venido, ¿no? Digo, pero bueno, pero ¿qué os moviliza a venir a todavía una charla? ¿Sacamos la media de los que hemos venido? Pues a lo mejor es más baja que los que van a la zarzuela. Vamos a escuchar sus opiniones, vamos a ver qué Sí, nos dicen, estaría vamos bien. a ver por qué están aquí. Ah, no No se están, atreven, no no, se sí, en atreven. realidad no están, es que no. Sí, por favor. Yo creo que estamos aquí no es una opción. Se supone que sí, estamos aquí porque nos gusta la música clásica, creo yo. Lo abordamos de diferentes maneras. Yo en algunas cosas estoy de acuerdo, en otras cosas no estoy de acuerdo. O sea, por ejemplo, bueno, son ideas mías, por supuesto. O sea, nadie ha hablado de la melodía. La melodía es un concepto muy complejo para el cerebro, sobre todo para el cerebro de los niños. Para el cerebro de los niños. Y claro, la vista, la imagen, lo va a vencer siempre. Lo va a vencer siempre. Eso es una cosa que tenemos que pensar. El cerebro es el que ve, no es el ojo el que ve. El cerebro es el que ve. Y unir una imagen, por ejemplo, con un sonido, es muy difícil. Y entender una melodía en el cerebro es difícil. Y es lo que estamos hablando. Es lo que estamos hablando.
No sé si me he explicado. Es decir, que en esto tenemos todas las de perder. El de perder en la infancia, perder en la juventud y perder en la adultez. Es decir, vamos a ser, pues, os pondría otro ejemplo que va, hay un libro ahora de Barenboim, que ya se está jubilando, que dice que él todos los días toca baja. Perfecto, muy bien. Choca con la famosa Taylor Swift, que va a venir a España y que hay gente que ya está haciendo cola. Son dos mundos distintos, no los podemos comparar, no los podemos meter en el mismo cajón. Sí, sí. No, sí, claro. Ya, por contestar, dice, no hemos hablado de la melodía, claro, es que no hemos hablado de nada, ni tampoco de la melodía hemos hablado, pero sí que podíamos decir que, al menos en todos los conciertos que hemos hecho con la Orquesta Sinfónica de Navarra para niños y familias, hay momentos siempre en el que los niños cantan melodías hechas por Händel, el mago, el gran artista. Es decir, que les intentamos precisamente que les llegue, y la mejor manera de disfrutar una melodía es cantándola o tocándola, ¿no? Es como más se entiende, ¿no? Y es una cosa que siempre hemos intentado. Es decir, que sí que trabajamos en esto, pero una vez volvemos, has hablado de los niños, volvemos al mismo punto de partida, casilla de salida, ¿no? La educación, la educación, la educación. 3 puntos, 3 palabras. Educación, educación, educación. Y no hay más. Otras veces es uno el que se educa a sí mismo. Bueno, esos son casos especiales, ¿no? Sí, claro que sí, cómo no. Hay quien llega un día y se le descubre de una manera curiosa, ¿no? Porque ha llegado a tal punto, ¡pum!, y estaba preparado y ¡zas!, justamente se encuentra con algo y se le abre el mundo y de repente aquello que le parecía una incógnita, dice, he escuchado la tercera de Beethoven y es que la he disfrutado y anteayer hubiera sido posiblemente incapaz, ¿no? Pues sí que ocurre en esta cosa. Pero en la educación no podemos estar educando a los listos, educamos a todo el mundo, ¿no? Para mí hay un antes y un después, quizás sea un poco drástico hablar así. Desde que escuché el último movimiento de la tercera de Mahler, lo que me dice el amor, en una versión de la Nacional con aquel maestro alemán Hermann Scherchen. Ahí estábamos, sí. Tú no, si tú estabas en pantalón corto todavía. No, bueno, yo digo cuando fue el ciclo completo. No. El año 60. No estaba yo, afortunadamente no estaba yo. Bueno, pues a mí eso fue una de las puertas que se me abrieron porque me emocioné. Ahora ya cada vez me emociono menos, la verdad. Porque cuando más enterado estás de las cosas te emocionas menos, a no ser que de repente aparezca algo fuera de serie. Sí. Eso de las puertas de la música es un tema que a mí me interesa mucho. Yo escribí un artículo largo para la revista Occidente que se llamaba así, Las puertas de la música, y hablando de cómo se descubre precisamente cuando a alguien de repente se le abre esa puerta, que es de muchísimas maneras distintas. Hay quien ha sido a través de un maestro que tuvo en la escuela, que le hacía cantar canciones infantiles como Doña Carmen en mi pueblo, que les hacía cantar, ¿no? Entonces, esa afición de cantar se ha mantenido. Ahora ya no se canta, por lo tanto, si no se canta en la escuela, ya no se canta en ningún sitio, porque ya las canciones prácticamente no se cantan. No se toca la flauta. Otros lo encontraron porque de repente ocurrió tal cosa, o porque en la universidad le dieron una entrada y fue y dijo, anda, si he visto a Narciso Yepes tocando la guitarra, y eso es alucinante, ¿no? Y sigue, es decir, que hay muchas maneras de entrar, pero en la educación no podemos confiar en que simplemente haya casualidades, tenemos que poner las bases para que todo el mundo se pueda musicalizar, y eso sería la manera de tener una afición de verdad que pueda acudir a los conciertos que hacen esa profesión que ahora hay en España tan exultante, con estos músicos tan buenos y que no hay tanta gente que vaya a verlos. Tú que has trabajado desde muy joven en el conservatorio, en la biblioteca, ¿no? ¿Qué crees que ha pasado con el estado de cosas que había entonces en la enseñanza musical con el que hay ahora? ¿No ha habido una evolución, no ha habido un crecimiento o ha habido una involución? Ha habido cambios radicales. Con la LOCSE se creó por primera vez que la música estaba en una ley de educación. Eso fue un paso en el vacío. Antes la música no estaba en ningún sitio. Entonces ya apareció la música en la educación general. Luego, a partir de ahí, han sido siempre todo el rato las rebajas, ¿no? Ahora tampoco.
Ahora van rebajando y ahora otra vez no. No sé, hasta que haya otra vez alguien que tenga 2 dedos de frente y diga, pero ¿cómo podemos quitar esto? ¿No? Pero si es que es imposible porque estamos haciendo formación. Por lo tanto, una vez más volvemos a lo mismo, ¿no? Es decir, es importantísimo la creación de escuelas de música donde también los niños no solamente se vaya a cantar, sino se vaya también a escuchar, donde la escucha sea algo habitual. Claro, en la enseñanza general también en otros últimos años se han ido quitando asignaturas, por supuesto, el latín, la formación clásica del bachillerato ahora estoy leyendo, he leído hace poco, que también se elimina la historia de las asignaturas básicas. Hay formación técnica no humanística. ¿Eh? Que hay formación técnica no humanística. Sí. Las humanidades están O desapareciendo. sea, votemos a aquellos partidos que defiendan las cosas humanísticas y ya está. Y dejémonos de tonterías. La única cosa que podemos hacer. ¿Qué podemos hacer todos? El voto, ¿no? Pero Pues votemos a ver, ¿cuál es su plan educativo con la música? ¿Qué punto? No me interesa. A ver usted. No me interesa, claro. Algo tendremos que hacer. No ¿no? votarías a nadie. Que me vais a perdonar, pero se nos está echando la hora. Si alguien del público quiere intervenir por Si última alguien vez. tiene una solución para la música, que lo diga. Una anécdota hablando de, como Teresa la sabrá, porque hace miles de años. Sí, porque estás de espaldas al público. Levántate, dirígete a todos. Conservatorio le daban de vez en cuando 8 o 9 entradas para ir a ver los conciertos de la Filarmónica. Y estábamos siempre 3 o 4, Cachute, Martín, que cogíamos las entraditas y nos íbamos al concierto, con lo cual, como íbamos al concierto, faltábamos a clase. Entonces, al día siguiente siempre había una bronca que no lográbamos entender porque nos habíamos ido al concierto de la Filarmónica y no habíamos ido a clase. Eso ya en el conservatorio, era por el 74, 73, 75. O sea, que si ya pasara en el conservatorio... Frente a esa anécdota, tengo que contar yo, en el mismo conservatorio, que Luis Morondo nos mandaba a los conciertos con la partitura de las obras que se iban a tocar. No se exigía hacer una crítica y al día siguiente nos corregía las opiniones que habíamos vertido en la crítica y nos echaba lo que tenía que echar encima y nos corregía muchísimo. Yo aprendí una barbaridad con aquello y eso lo hacía Luis Morondo en las enseñanzas regladas. Faltábamos a clase, claro, o sea que de todo. Yo creo que y luego a cada uno le gusta lo que le gusta. Hoy han hecho un programa, ya se han vendido todas las entradas para ver a Luis Miguel en Madrid. ¿Quién es 1.500 euros la entrada. Luis Miguel Dominguín? No, ese mexicano. Estaba haciendo de la Madrid de borrachera, ya les cantaré yo que por ese precio. 1.500 euros la entrada en la primera fila. Está todo vendido. Y ahora en junio. Así que cada uno tiene su... Ya, pero eso, sí, Luis Miguel es un cantante sí, de latino, ¿no? Pero es que esto es lo mismo, esto lo que antes se estaba comentando. Eso entra dentro a formar parte del negocio de la música popular, de la música divulgativa. No tiene nada que ver con esto, de lo que estamos hablando, que la clásica no ha llegado a esos puntos de divulgación, y entonces no tiene mercado en realidad, la clásica no lo tiene. Bueno, se nos ha echado la hora. A mí se me ha pasado como así rapidísimo, como en un minuto, pero nos tenemos que ir todos. Muchísimas gracias por su atención. Esto continúa el día 15 y entonces se analizarán los públicos, que también es un debate interesante y que también tiene mucho que decir. Muchas gracias y hasta otra. Saluda. Gracias, muchas gracias.